Sean bienvenidos a un episodio más de este podcast titulado Cuidando la Sana Doctrina. Y bueno, pues déjeme decirle que Satanás no solamente tiene el mundo en sus manos, sino que también ha logrado confundir mucho la mente de muchos religiosos. Y bueno, esto haciéndolos creer que toda música es aceptada por nuestro Dios en la adoración. Así que ¿quiere saber por qué le decimos esto? Bueno, pues lo invitamos a que se quede con nosotros en este programa en el cual vamos a tocar este tema acerca de la música aceptada por nuestro Dios en la adoración. Vamos a comenzar. Bueno, es un placer nuevamente de estar con cada uno de ustedes, un servidor Manuel Castillo, quien pues le da mucho gusto el saludar a nuestros hermanos también que aquí nos acompañan, como nuestro hermano Jesús Conrado, al cual saludo. ¿Cómo está mi hermano? Todo bien, hermano, muy bien, gracias a Dios, con el mayor de los gustos y los deseos de estar aquí para poder compartir un poquito de la palabra de nuestro Dios y especialmente, como usted decía ahorita, poder ayudar a las personas que tratan de alabar a Dios para ver si su alabanza a Dios por medio de la música que están haciendo uso, si en realidad es lo que Dios quiere o no. Muy bien, ¿no? Pues excelente. Y también, bueno, saludamos a nuestro hermano Jorge Garza, quien también nos acompaña. ¿Cómo está mi hermano? Bien, gracias a Dios. Y pues saludando aquí al hermano Jesús, al hermano Alex, a ti hermano, y a los hermanos o amigos que nos puedan ver, ¿verdad? Les mandamos saludos. Y pues en este tema, ¿verdad?, que se va a tocar, que hay mucha confusión en el mundo religioso y pues probablemente incluso entre algunos hermanos, y pues vamos a tratar de colaborar viendo qué es lo que la Biblia dice acerca de este tema. Muy bien. Bueno, pues para adentrarnos a este importantísimo tema de la música aceptada por nuestro Dios, bueno, es importante mencionar que este es uno de los puntos, como ya mencionamos, más discutidos por los grupos religiosos. Y aun cuando muchos comprenden a través de la Biblia lo que es ordenado por nuestro Dios, bueno, muchas personas dicen, y he escuchado, que es muy aburrido el cantar sin instrumentos musicales. Lo hemos visto, lo he escuchado y he visto la actitud en varias personas cuando hacen que no les gusta. Y la verdad, hermanos, les comento esto porque el ser humano sabemos que es un ser musical. En cuanto, lo menciono por esto, hermanos, en el sentido que nosotros somos movidos por nuestros sentimientos, más bien son movidos por los sonidos que escuchamos a través de la música, y porque muchas veces determinan nuestro estado de ánimo en el ser humano, ¿verdad? Entonces es tanto nuestro gusto por ello que Satanás ha influenciado, ha movido mucho a través de la música, a través de todos los tiempos, y bueno, con ella ha logrado realmente alejar a mucha gente de Dios y de su voluntad. Así que es importante tocar este tema y principalmente qué es lo que quiere Dios en la adoración, que ese es lo importante, ¿verdad?, que vamos a tocar. Lo que es ordenado por Dios en cuanto a la música, al canto, y queremos, bueno, desarrollarlo platicar de este tema en cuanto al Antiguo Testamento. Primeramente, ¿qué es lo que nos menciona la Escritura acerca de ello? Dentro la música, cómo adoraba el pueblo de Dios en el santuario, cómo lo hacía, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a adentrarnos en este tema. ¿Y qué podemos mencionar acerca del canto o la música en el Antiguo Testamento, hermanos? Pues, en realidad, cuando va uno al Antiguo Testamento, pues uno va a encontrar referencias a la música. Y bueno, primero definir que cuando decimos música no estamos hablando exclusivamente del uso de instrumentos musicales, sino que hay música que se puede hacer sin el uso de instrumentos musicales, ¿verdad? Pues especialmente cuando hablamos del canto, pues en realidad la unión armoniosa de voces pues está haciendo de alguna manera música, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí del uso de instrumentos musicales en la adoración, ¿verdad? Eso es prácticamente de lo que nos estamos refiriendo. Y parecería increíble, pero esto siempre será un tema importante en cada generación, porque siempre en cada generación, siempre habrá quienes lleguen a pensar que el uso de instrumentos musicales en la adoración hoy día para la iglesia es permitido. Y uno de los argumentos clásicos pues es recurrir al Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso sí vale la pena empezar por el Antiguo Testamento y ver qué es lo que el Antiguo Testamento nos dice con respecto
al uso de instrumentos musicales en la adoración, ¿verdad? Que ese es el punto que estamos tratando aquí. Entonces, por ejemplo, si uno hiciera un recorrido muy breve, por ejemplo, por los diferentes tipos de libros que tenemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay algunas referencias. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, por ejemplo, se nos habla de un hombre que es el creador de los que tocaban flauta y todo eso, ¿no? Y que para nosotros, pues de alguna manera, ese hombre llamado Jubal, y se le nombra el padre así, de los que tocaban arpa y flauta, pues podríamos decir que Génesis, describiendo los albores de la humanidad, es el que se dio a la tarea de crear algún tipo de instrumentos musicales, ¿no? Pero no hay ninguna referencia ahí a que esos instrumentos musicales hayan sido usados en esa época para adorar a Dios. Simplemente es el momento cuando dentro de la historia de la humanidad pues empezaron a aparecer esos primeros instrumentos musicales, de acuerdo a Génesis capítulo 4. Por ejemplo, sin embargo, esos instrumentos musicales pues eran mayormente usados en celebraciones, festividades personales o de los pueblos, más que en la adoración a Dios. Cuando llegamos, por ejemplo, al Pentateuco, nosotros ya brincando el libro del Génesis y entrando a la era mosaica, cuando Dios da la ley de Moisés al pueblo por medio de Moisés, pues encontramos que aparecen, por ejemplo, trompetas, ¿verdad? Pero esas trompetas pues tenían un propósito de llamar a la gente, por ejemplo, para reunirlos para alguna asamblea, o a veces para ordenarles la marcha, ¿verdad? Cuando estaban vagando por el desierto, o a veces inclusive llamarlos a la guerra. Pero no parece que hayan sido usadas, al menos hasta ese momento, con algún propósito de adorar a Dios, a excepción de lo que apareció posteriormente como la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Donde más bien creo que la fiesta de las trompetas era conocido así porque se hacían sonar esas trompetas para llamar a la gente a la festividad, ¿no? Pero fuera de eso no hay más. Sí sé que tenemos el caso de Éxodo, cuando después de que cruzan el Mar Rojo, Moisés cantó, y también María usó un pandero y danzaron, ¿verdad? Pero hay que recordar primero que nada que el pueblo de Dios estaba en un momento de transición, ¿verdad? Donde estaba dejando la esclavitud para venir a ser el pueblo de Dios, y que inclusive la ley por la cual ellos se iban a regir religiosa y civilmente todavía no se daba. Entonces hay que recordar que ellos habían practicado muchas cosas que los egipcios practicaban porque las habían aprendido viviendo más de 400 años entre ellos. Entonces es posible que lo que haya hecho María haya sido algo espontáneo, y que lo hizo como, no quisiera decir copiándolo, pero sí de alguna manera tomando las mismas ideas que tenían los egipcios respecto a la adoración a sus ídolos, ¿verdad? Y ella lo aplicó acá, pero no vamos a encontrar, por ejemplo, desde Éxodo 20 hasta el tiempo de David, que haya algún mandamiento de parte de Dios para que el pueblo usara instrumentos musicales en la adoración, a excepción de la fiesta de las trompetas que se menciona por ahí, pero fuera de eso no tenemos. Sí, porque de hecho en la era patriarcal no encontramos nada de cómo adoraba el pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, más bien aquellos hombres que adoraban a Dios, no encontramos nada más que el pasaje que da de este hombre, personaje Jubal, que nos dice que es el padre de todos los que tocan flauta, ¿verdad? Entonces, ahorita me estaba acordando, hermano, para muchas personas, no saben realmente dónde empezó la música y cómo inició, pero este pasaje que nos da Génesis, creo que es el capítulo 4, donde nos habla de este personaje. Bueno, pues ahí es la primer mención en cuanto a música, ¿verdad? Que encontramos, y pudiéramos decir que prácticamente ahí inició, porque no hay nada en la historia que diga así comenzó, pero la Biblia nos da ese punto, esa referencia, y pudiéramos decir que desde ese tiempo, si es padre,
pues se toma como... El originador. Ándele. Entonces, pudiéramos tomar como referencia ese dato y pues nuestro Dios no lo da, ¿verdad? Es Génesis 4:21. 4:21, Génesis 4:21, muy bien. Sí, por lo que se acaba de decir, ¿verdad? Y porque acabamos de ver en la escritura, no siempre vemos el instrumento asociado con cantar, y a veces no siempre vemos el cantar asociado con el instrumento. Entonces, sea de paso, ¿verdad? Pues como ya se dijo también, todavía no había una ley al respecto, ¿verdad? Entonces, hay cosas que la Biblia no nos va a decir, ¿verdad? Entonces, si no había una ley al respecto, pienso yo que sería para el pueblo de Israel, o en este caso para los patriarcas, porque Israel todavía no existía, pues de alguna manera tal vez estaba en libertad ellos de usar un instrumento o de no usarlos para cantar, ¿verdad? Entonces la música, y creo que se está hablando muy claro aquí, ¿verdad? De que estamos hablando de la música en la adoración, ¿verdad? Porque hay gente que es muy radical y dice, no hay que tocar instrumentos, pero para nada, ¿verdad? Y al contrario, en realidad no estamos hablando de la música, aparte que también es otro tema, ¿verdad? Que también tenemos nuestros límites, pero no siempre encontramos el instrumento asociado con el canto, y a veces el canto tampoco lo encontramos asociado con el instrumento. ¿Por qué digo esto? Pues precisamente por lo que de alguna manera se acaba de decir, de que todavía no había un mandamiento definido en cuanto a el canto relacionado o no con el instrumento, o el instrumento relacionado o no con el canto, incluso relacionado o no con la adoración. Así es, hermanos. Y bueno, pues esto es en cuanto a hacer, antes de que llegara la ley, ¿verdad? Ya cuando da la ley nuestro Dios, encontramos esos pasajes. No hay, creo, otro pasaje que hable ya cuando, hasta cuando es ordenado por David. Creo que hay uno cuando está Saúl como rey, pero todavía no había templo, y creo que fue cuando se encontró a unos profetas por el camino. Entonces ahí habla que iban tocando instrumentos, iban alabando a Dios, pero no estaban en cierto lugar, y me imagino y todavía no encontramos nada ordenado de la manera como se iba a adorar a Dios. Entonces, pero ya cuando viene la adoración en el templo, hermanos, es cuando aquí es ya lo que encontramos más exactamente, y encontramos ya personajes como 3 personajes que son mencionados ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, junto con, creo, 288 más que estaban en el servicio como levitas, y ya estaban en la práctica del canto. Estamos hablando de Amán, Asaf y Etán. Ok. En esa ocasión. Entonces ellos eran los que dirigían, ¿no? Dirigían estos cantos ya con música. Y bueno, ya es donde encontramos la manera en que Dios ordenaba, porque hay pasaje, ¿verdad? Donde está el mandamiento que es de parte de Dios, porque creemos nos hemos defendido con esto de que muchas veces que David es el que introdujo los instrumentos y que no Dios, pero porque él era hábil con los instrumentos, pero realmente hay pasaje donde nos dice que fue Dios el que lo hizo, ¿verdad? Sí, bueno, decíamos ahorita, a excepción de Levítico 23, por ejemplo, verso 24, que es pues, obviamente el libro de Levítico era por decir así, el manual sacerdotal, ¿verdad? Era donde estaban todos los requerimientos que los sacerdotes deberían de cumplir para llevar a cabo cada celebración o cada sacrificio. En Levítico 23 particularmente se habla de las fiestas solemnes de Israel, las que tenían que celebrar ellos. Y ahí se hace mención de el mes séptimo, al primero del mes. Levítico 23-24 dice: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendrás día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Entonces, esa es una de las fiestas de las que poco se sabe, ¿verdad? Porque hay poca información bíblica que nos diga exactamente en qué consistía esa fiesta. Pero la mayoría de los comentaristas y los estudiosos de las fiestas judías coinciden en que lo que se hacía era
hacer sonar las trompetas durante todo el día, de diferentes formas y de diferentes maneras, pero principalmente era para traer a la gente a la fiesta que se celebraba, y también en señal de gozo, ¿verdad? Pero no parecen haber estado asociadas estas directamente con lo que se hacía normalmente en el tabernáculo, ¿verdad? A excepción de ese día. Y no es hasta, como ustedes decían ahorita, hasta que llega el tiempo de David, cuando la Biblia nos dice que pues fue introducido los instrumentos musicales ya en la adoración del tabernáculo primeramente, y posteriormente en el templo que ya construyó Salomón, ¿verdad? Pero procedían de esas familias. Por ejemplo, algunos pasajes que podríamos considerar es, por ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, nos dice de dónde provino esto, que es lo que usted decía ahorita, hermano Manuel, de que en realidad a veces nosotros, yo recuerdo haberlo hecho alguna vez, ¿verdad? Tratar de defender el punto de no usar instrumentos musicales en la adoración, precisamente diciendo que David fue el que los introdujo y no Dios, ¿verdad? De hecho, yo creo que muchos hicimos lo hicimos en algún momento, sí. ¿No? Pero creo que es el capítulo 20, si mal no estoy, del segundo libro de Crónicas, verso 14, creo que es ese. A ver si no estoy mal, pero si no, ahorita lo encontramos. Sí, creo que es el 35, más bien, el capítulo 29, más bien, sí. Capítulo 29, verso 25. Dice: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento, dice, procedía de Jehová por medio de sus profetas. Okay. ¿Verdad? Entonces, esto nos lleva entonces a un punto, hermano, que me gustaría establecer, y es que entonces, a excepción de la fiesta de las trompetas, desde que Dios da su ley, que es aproximadamente el 1500 antes de Cristo, por poner números cerrados, hasta el tiempo de David y de Salomón, que vendría a ser también en números cerrados, cerca del año 900 más o menos antes de Cristo. Entonces hay un periodo de 600 años donde no se hizo uso de instrumentos musicales en el tabernáculo, y obviamente ni en el templo, porque pues todavía no existía el templo en ese tiempo, ¿no? Pero definitivamente llegó el momento en que Dios mandó esto, y dice el escritor del libro de las Crónicas, dice claramente que esto lo hizo Dios por medio de sus profetas, pero que era un mandamiento que procedía de él. Entonces, en realidad no fue una idea o una invención de David. No se le ocurrió a David. Ya. Yo creo que ahí más bien Dios se valió, ¿verdad? Como siempre, de las personas indicadas, en este caso para la alabanza. Nosotros sabemos que David era un excelente músico. Prueba de ello están tantos salmos escritos y cantados por él mismo. Pero es cierto, mucha gente tiene la idea de que, o incluso tales cristianos, que era idea de David, pero como ya lo vimos, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que en realidad fue un mandamiento de parte de nuestro Dios. Y algo que a mí me llama mucho la atención es cómo estaban organizados para esos cantos. Por ejemplo, ahí en 1 de Crónicas 9:33 dice: también había cantores, jefes de familias de los levitas. Aquí los levitas pues salen a relucir porque sabemos que eran los encargados en especial de las cosas de la adoración. Dice: los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Aquí algunos comentaristas sugieren que tal vez no se refiere a que vivían ahí, sino que continuamente estaban ahí, pero lo estaban viendo como una cuestión tan sublime que dejaban todas las demás cosas para poder adorar. Como dice aquí, estaban exentos de otros servicios, ¿verdad? Y esto podría de alguna manera disipar la duda que algún sectario podría tener sobre nosotros, que creemos que los instrumentos nunca se usaron. Por el contrario, estamos muy conscientes de que en su tiempo estos se utilizaron, y que Dios, como ahorita mencionabas, a los tres personajes, Asaf, Etán y Amán también, creo. Y bueno, estos personajes
nos damos cuenta que Dios los eligió y ellos a la vez escogieron a más personas precisamente ya para este tiempo. Ahora estamos hablando ya del tiempo del rey David, del rey Salomón, etcétera, donde nos damos la idea de que aquí empieza de alguna manera cómo se introducen al servicio para Dios los instrumentos musicales, pero no antes. Entonces creo que nos estamos aclarando algunos puntos aquí, por ejemplo, de que antes de esta época pues se usaban instrumentos musicales, pero no había un mandamiento definido al respecto, ni siquiera de quiénes debían cantar, ni cómo, ni cuándo se deberían utilizar. Pero ya aquí empezamos a ver dónde, en qué lugar se usaban de alguna manera una cosa bastante importante, ¿verdad? Porque hay muchos textos aquí en Crónicas, en Primero de Samuel, de alguna manera compaginándose unos con otros, donde ellos cantaban, usaban instrumentos musicales y muchos detalles más que seguramente saldrán en el resto del tema. En lo que mencionabas acerca de la organización que te llama mucho la atención, bueno, esa es una de las cosas, lo que iba a preguntar en cuanto a quiénes eran los que cantaban, ¿verdad? Porque hay que aclarar bien ese punto, si era todo el pueblo de Dios, cuándo eran, dónde se hacía y quiénes eran. Dice la organización, creo en primer libro de Crónicas, 15. Capítulo 25, versículos 5 y 6, que nos menciona que todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. El número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. 288, ¿verdad? O sea, una buena cantidad, en el cual me imagino que iban, pues eran los que mejor cantaban, ¿verdad? Pero tenían que ser levitas, ¿verdad? Para poder realizar este acto. Entonces aquí era esa duda, hermano, si el pueblo también participaba de alguna manera con algún instrumento, cantaba, qué era lo que, cuál era la manera, vaya, de adorar en esta era, la era mosaica, ordenada por Dios. Ya. Sí, si bien es cierto que es posible, ¿verdad?, que las personas en lo particular hayan hecho en su casa o en algún momento uso de algún instrumento para adorar a Dios, como se sugiere, por ejemplo, en el libro de los Salmos. Hay que recordar que David habla de cantar a Jehová, e inclusive hay algunos salmos que habla de entrar en el tabernáculo y cantando, etc. Pero hay que recordar que David no podía entrar ahí, ¿verdad? Pero también hay que recordar que los salmos eran simplemente expresiones de alabanza. No quiere decir que forzosamente David hacía eso. A veces los salmos eran de David, pero estaban dedicados precisamente a los cantores que estaban dentro del templo. Entonces yo no tengo duda de que pudieron haberse usado instrumentos musicales de manera personal, para alabar a Dios, alguien en su casa, de alguna manera. Pero creo que cuando ellos adoraban a Dios, y hay que recordar que ellos mantenían no quiere decir que una adoración constante, porque la adoración es algo que empieza y termina en algún momento, pero sí había un tipo de adoración constante. Por ejemplo, había un holocausto continuo que se ofrecía a Dios, un cordero que se sacrificaba en la mañana y uno en la tarde. Entonces, varias cosas que surgen aquí, hermano, es que quiénes eran los que cantaban y dónde cantaban, y si la gente en general podía hacer uso de esto o no. Bueno, por estas referencias que hemos tomado ahorita, que hemos leído, que leyó mi hermano Jorge, usted y yo, bueno, yo creo que podemos concluir varias cosas. Lo primero es que había el lugar para que se autorizó para que se usaran estos instrumentos musicales, de acuerdo al mandamiento dado por Dios por medio de los profetas. Dice lo que leímos ahorita en el capítulo 29 del segundo libro de Crónicas, era para el uso de esos instrumentos dentro del templo, dentro del templo, que eso es lo que se menciona aquí. La segunda cosa es que por ser usados dentro del templo, entonces estos se iban a limitar a los levitas.
Pero hay algo más que a mí me llama la atención, hermano. Fíjate ahí, en el capítulo 25, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutum, que son los que ya vimos, eran las familias de los cuales resultaron, ¿cuántos? 280 y tantos que dijo usted ahorita, 288, hijos e hijas que estaban como cantores. Pero fíjese algo más aquí. ¿Cuál es el pasaje, hermano? Primer libro de Crónicas 25, verso 1, el mismo pasaje, okay. pero el verso 1. Pero hay algo aquí que llama la atención, y dice que fueron apartados para el ministerio de estas tres familias, y dice, para que profetizasen, ¿sí? Con arpas, con salterios, con címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, y luego viene a decir, pero note, no solamente era que fueran levitas, hermanos, también tenían que ser profetas, ¿okay? Tenían que tener ese don profético. Por eso, por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas, creo que es el capítulo 35, a ver si no estoy mal ahí, segundo libro de Crónicas, capítulo 35, se hace mención de eso. Capítulo 35, versículo 15, dice, asimismo los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto conforme al mandamiento de David, de Asaf, de Emán, de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban en cada puerta y no era necesario que se apartasen de su ministerio porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Note cómo dice que era Jedutum, vidente del rey, lo que habla que era un profeta. Acuérdense que la palabra vidente se refería a un profeta, y de hecho aquí en este pasaje del segundo libro de Crónicas es cuando en el tiempo de las reformas de Josías se volvió a instalar el mismo orden, ¿verdad?, de alabanza que debería de haber en el templo. Pero también en el segundo libro de Crónicas, aparte del 35:15, cuando vemos en el 20:14, por lo que estábamos diciendo de que tendrían que ser profetas también, dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita. ¿De dónde dice? De los hijos de Asaf, ¿ok? Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, ¿ok? Entonces, eso que dice que vino el Espíritu de Jehová nos da, otra vez nos confirma, entonces que no era solamente que fueran levitas, sino que además tenían que tener la característica de poder profetizar. Y aquí tenemos un descendiente de Asaf sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Esto es en el tiempo de Josafat, si mal no estoy, de acuerdo al segundo libro de Crónicas. Entonces, si pudiéramos hacer así un resumencito muy rapidito, pues tendríamos que decir que en la era patriarcal surgen los instrumentos musicales, no siempre asociados, como decía ahorita el hermano Jorge, con el canto, o el canto con ellos, o con la adoración, ¿verdad? No vemos eso. Y no es sino hasta en la era mosaica cuando aparece el mandamiento de la fiesta de las trompetas, pero solamente eso, y no es sino hasta 600 años después prácticamente cuando ya aparece un mandamiento para que hubiera uso de instrumentos musicales dentro del templo por los levitas y que fueran usados para profetizar, también dice allí, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo que estos también eran profetas, pero yo no quiero tampoco dogmatizar, ¿verdad? Y decir que la gente común no los usaba. Es probable que los hayan usado. Por ejemplo, tenemos el caso de Jesús y sus discípulos que todavía estaban bajo la ley mosaica cuando Jesús estableció la cena del Señor, ¿verdad? Y antes de ir al jardín del Getsemaní dice que cantaron un himno, ¿verdad? ¿Usaron instrumentos musicales? No parece ser ahí, ¿verdad? No lo sugiere. No sugiere el texto, ¿verdad? Sí, hay pasajes que incluso podríamos confundirlos. Por ejemplo, ahí en Segundo de Reyes, capítulo 11, en el versículo 14, ahí dice que, o sugiere que todo el pueblo tocó trompetas, es decir, no nada más los levitas, pero si nos ponemos a ver este pasaje, no está hablando de adoración. Entonces, al contrario, pues, esta es otra situación totalmente diferente. Aquí se había usurpado un trono
Y esa no era la manera de trabajar de nuestro Dios. Aquí en el versículo 14, repito, es 2 Reyes, capítulo 11, versículo 14, dice: y cuando miró, he aquí que el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces ahí podría ser que otras personas estaban tocando, pero no estamos hablando del templo y no precisamente estamos hablando de adoración. Y por ejemplo, respecto al mismo tema, ¿verdad? Yendo a primera de Crónicas, capítulo 15, aquí da una serie de detalles muy, muy sobresalientes. Y menciona también a 3 personajes. Uno no coincide con el que se mencionó hace un momento, o tal vez de nombre, a lo mejor tenía 2 nombres, no lo sé. Uh-huh. Pero por ejemplo, en el capítulo 15, ahí en primero de Crónicas, nos menciona desde el versículo 17: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y a los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán. Y luego más adelante hace como un resumen, mencionando a estos 3 en el versículo 19. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, etc. Ahí nos damos cuenta cómo, volviendo al punto de la organización, que era una organización dentro de los levitas, dentro del templo, o para fines alusivos a la adoración en el templo. Y bueno, ellos son los que cantaban, y dice que había muchos cantores, ¿verdad? Pero no hay una sugerencia aquí precisamente de otras personas que hayan cantado. Tampoco hay una sugerencia aquí que nos diga, ¿sabes que está prohibido que ustedes no canten, ¿verdad? Uh-huh. Nos pasó, hablando ya en experiencias de nuestro tiempo, aunque luego va a tocar aquí. Yo llegué a ver una iglesia de Cristo, donde una persona preparaba un grupo de gente para cantar, y le decía a los demás: ustedes no canten, nada más va a cantar el coro. Entonces, en este caso no vemos una sugerencia así, pero tampoco vemos lo contrario. Entonces estamos viendo que eran los levitas los que estaban encargados en cuanto a cuestiones, digámoslo así, oficiales en cuanto a la adoración. Pero si no vemos pasajes donde se diga que los demás no lo hacían, pues no nos sugiere precisamente que no lo hayan hecho. Pero sí, estos pasajes que se acaban de mencionar nos sugieren que era un trabajo especial de los levitas, que era un trabajo especial en el templo, y eran personas preparadas con esa finalidad también. Bueno, aquí ahorita que mencionas esto, bueno, encontramos fíjate, en el capítulo 16, ahí del primer libro de Crónicas, una manera en que, cómo participaba el pueblo cuando estaban alabando. Encontramos ahí en el capítulo 16, versículo 7, dice: entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos, y empieza ahí a mencionar desde el 8: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantad salmos, hablad, todo lo que encontramos aquí. Y al final, en el versículo 36, dice: bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo: amén, y alabó a Jehová. Encontramos al pueblo expectante después de que estaban alabando ellos, y el decir el amén, por decir, en esta ocasión, ¿verdad? Como esperando a los demás. Y están ellos alabando, y ellos están expectantes, están atentos a lo que se está mencionando, y dicen el amén. O sea, están participando, pero están expectantes, lo que están entonando, y luego al final decían el amén. Bueno, hay otro pasaje en Esdras, donde también el pueblo solo aclama, y bueno, no tocaba el instrumento. En Esdras capítulo 3, versículo 10 y 11. A ver si es Esdras capítulo 3, versículo 10 y 11, dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alababan y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa
de Jehová. Bueno, pues son los dos pasajes que encontré ahí acerca de cómo participaba el pueblo con estar de acuerdo a lo que estaban haciendo estos hombres que estaban encargados de la alabanza. De aquí, perdón, veo una cosa bastante interesante, y es más que nada el punto de que las personas, aquí hay una separación de personas. Por ejemplo, los albañiles pues eran del pueblo de Israel, Sí. pero no dice que los albañiles eran los que cantaban No. o los que tocaban, ¿verdad? Sino que cada quien ya tenía una labor en especial, y alguien podría, aunque no es la finalidad, ¿verdad? Porque al fin de cuentas ese Antiguo Testamento no nos corresponde como ley para nosotros, aunque el mundo sectario lo defienda como que sí, pero nosotros sabemos que es del Antiguo Testamento, y de alguna manera nos ayuda a entender que no era precisamente para todos la adoración con instrumentos musicales. Y alguien podría decir, pero tampoco dice que no, ¿verdad? Entonces ahí cabe destacar que la palabra también nos dice que aprendamos a no pensar más allá o más de lo que está escrito. Bueno, nosotros tratamos solamente de limitarnos a lo que la palabra de Dios nos dice aquí, también teniendo algunas hipótesis. Podría hacer esto, podría hacer aquello, es válido, todo lo hacemos, pero no es lo que podemos sacar como conclusión, ¿verdad? Así es. Ahora, hermano, ahí también aclarar el punto de en cuanto a los instrumentos que eran mencionados, por ejemplo, como en el Salmo 150, la ordenanza se da, tal instrumento tenía que ser esos instrumentos específicamente para utilizarlos, o de repente, se me ocurrió meter tal instrumento, al cabo es música, que haga música solamente, o sea, que haga sonido, vaya. Tenía que ser específicamente esos instrumentos que eran ordenados por Dios. Bueno, pues si esto venía de Dios, pues debería de ser así. Debería de O sea, ser. Dios siempre ha sido muy específico en sus mandamientos, y Él nos da libertad a veces de hacer ciertas cosas bajo nuestra decisión, pero es donde Él no ha dado un mandamiento específico. Pero donde ha dado un mandamiento específico, no tenemos otra opción. Muy probablemente estos son el tipo de instrumentos que se usaban. Tal vez algunos puedan ser fáciles de reconocer para nosotros, otros no, porque no vivimos en esa época, pero definitivamente que debieron de haberse sujetado a ellos, ¿no? La idea generalizada ha sido que el uso de instrumentos estaba limitado a los levitas y al templo, y que cuando estos hacían uso de ellos, pues el pueblo, como ustedes lo dijeron ahorita, hacía eso, ¿no? Estaba a la expectativa de oír el canto y decir el amén, ¿verdad? O el alabar a Dios con alguna expresión. Por ejemplo, cuando vemos el libro de los Salmos, ya ven que aparece la palabra hebrea que dice Shelah, ¿verdad? Hay mucha confusión respecto a qué en realidad significa esa palabra, pero muchos coinciden en que se trataba de una interrupción, ¿no? Es decir, como un silencio que hacían los levitas en el momento de estar entonando ese salmo, para que la gente afuera pudiera pronunciar algún amén o algún tipo de expresión de alabanza a Dios. Pero era la gente que estaba en el atrio, ¿verdad? Fuera propiamente del templo, donde ellos podían entrar. Entonces, sin embargo, bueno, eso no puede ser una manera dogmática de decir que nunca nadie más usó instrumentos en su casa o en alguna otra ocasión, ¿verdad? Para entonar alguna alabanza a Dios, pero no en la adoración que Dios había mandado bajo la ley de Moisés. Y le comento esto en cuanto a la pregunta de que si era específicamente esos instrumentos que estaba mencionando, por ejemplo, ahí en el Salmo 50, que dice arpa, ¿verdad? Arpa y salterio, pandero, bocina, flauta, címbalos, está específicamente diciendo los nombres de estos instrumentos. Y entonces, a lo que voy, para más adelante tocar en cuanto ahora la música o el canto autorizado en el Nuevo Testamento, por esto, hermano, porque luego, dice, ¿sabes que se utilizó con instrumentos musicales, la adoración a Dios? Pero hoy en día meten una batería, o meten hasta un acordeón, o otros instrumentos. O hay ritmos distintos. Ajá, entonces, por eso era ese punto, hermano, porque pues Dios estaba especificando qué instrumentos utilizar, ¿verdad? Entonces aquí, si quieres seguir tocando, metiendo música a la adoración, pero entonces diríamos, utiliza estos que estaban, que se utilizaban, ¿verdad? En ese tiempo. Sí. Porque si Sí, no, exacto.
Sí, y algunos de esos instrumentos, bueno, ahorita no se mencionó la zampoña, no recuerdo si está relacionado directo con la adoración, según yo sí, pero no estoy seguro. Mucha gente ni siquiera sabe lo que es una zampoña. Yo no sabía hasta tiempo atrás que llegué a trabajar en una tienda de música, y una zampoña es como una flauta que tiene doble, bueno, hay unas que solamente es una hilera y otras 2 hileras, etcétera, pero a lo mejor las arpas de actuales ni siquiera son como las de antes, ¿verdad? Entonces, como acaba de decir el hermano Jesús, nuestro Dios pues es muy específico en algunas cosas y en otras nos da la libertad. Y bueno, aquí fue muy específico. Yo creo que si no, nada más habría dicho cante con instrumentos, pero nos está dando específicamente cuáles. Ahora, no todo el pueblo sabía tocarlos. Sí. Entonces eso me lleva a dar la idea de que si no todos sabían tocarlos, entonces algunos darían su adoración incompleta. Así es. Sí, también tendríamos que pensar un poquito en lo que vino después, ¿verdad? Sabemos que un día ese templo quedó destruido, ¿verdad? Por el rey Nabucodonosor, y ellos fueron llevados cautivos, ¿verdad? Entonces, cuando estaban en la cautividad, ¿verdad? Los babilonios les decían, cántenos los himnos que cantaban en Sión, pero dice que ellos habían colgado sus arpas en los árboles y todo eso, ¿no? Dice, ¿cómo cantaremos a Jehová en una tierra extraña, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que, bueno, eso no quisiera hacer que fuera también así un dogma, pero creo que sugiere también la misma idea, ¿verdad? De que ese uso de instrumentos estaba más bien relacionado con la actividad en el templo, más que fuera de él, ¿no? Sí. Y sabemos que después de las cautividades, aunque ellos pudieron regresar y reconstruir el templo por medio de Zorobabel, 70 años después, sin embargo sabemos que empezó a existir el judaísmo de la diáspora, ¿verdad? Que se le conoce así técnicamente, es decir, todos los descendientes judíos que por la cautividad babilónica o la cautividad asiria, en el caso del Reino del Norte, pues se quedaron a vivir en otras tierras, ¿verdad? Fuera de Judea o fuera de Palestina. Entonces, eso dio origen en el periodo intertestamentario pues, a lo que conocemos en los tiempos de Jesús como la sinagoga, ¿verdad? Y todo lo que encontramos con respecto a la sinagoga es que, aunque sí había uso del canto ahí, pero nunca se llevó a cabo el canto con instrumentos dentro de las sinagogas, ¿verdad? O sea, no hay ninguna referencia ni bíblica ni histórica o extrabíblica que nos diga que en la sinagoga alguna vez usaron instrumentos. De hecho, los que tratan de hacer una comparación del Israel físico con lo que luego vino a derivar la iglesia, bueno, algunos inclusive llegan al punto, creo yo, de alguna manera exagerado, de decir que la adoración que nosotros tenemos hoy en la iglesia es muy similar a la adoración que se llevaba a cabo en la sinagoga, ¿verdad? Sí, entonces, sí. Y que de ahí surgió, porque bueno, a eso estaban acostumbrados la mayoría de los judíos que vinieron a ser cristianos. Sea o no, lo cierto es que sí hay suficiente evidencia histórica para decir que en la sinagoga nunca se llevó a cabo el uso de instrumentos musicales, ¿verdad? Ok, entonces bueno, haciendo ya ahora una separación, ya tocamos acerca del Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder entrar ahora al Nuevo Testamento, o sea, ¿cuál es el mandamiento dado hoy en día en el Nuevo Testamento sobre el canto o sobre la música, pudiéramos mencionar, cuál es realmente la adoración que es aceptada por nuestro Dios en cuanto a la manera de entonarle, ¿verdad? Alabanzas a Él. Pues sí,